Esto es lo que Dios hace en nuestra vida. De ser un gusano, quiere convertirte en una mariposa. El problema es que necesitamos renovar nuestra mente, porque muchos de nosotros, aunque mariposas, seguimos pensando como gusanos, hablando como gusanos, conduciéndonos como gusanos. Necesitamos llevar a cabo una transformación. No tienes que arrastrarte como gusano, Jorge Alberto. Vuela como mariposa. No tienes que hablar como gusano, Jorge Alberto. Habla como mariposa, con belleza. ¿Sí? Ese es el mensaje del día de hoy. Un pastor estaba hablando acerca del cambio. Estaba hablando acerca del cambio y de repente se encontró con un amigo de la altura del tamaño de Leo. Y el pastor era un pastor así, pues, de mi tamaño. Y le dice: oiga, pastor, necesito hablar con usted. Yo voy a Efesios capítulo 4, Voy a Romanos capítulo 6, versos 17 y 18, y dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Eso es lo que dice la palabra de Dios, pero no es cierto. Yo sigo comportándome igual. Sí, soy cristiano, recibí a Jesús, pero sigo comportándome igual. No ha habido un cambio. Y eso es algo que muchos de nosotros podemos decir, así como esta niña: no entiendo nada. ¿Cómo puede ser posible que el apóstol Pablo diga: eran esclavos, ahora son libres? Libres de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Soy o no soy cristiano? Acababa de hablar con este amigo grandote que casi lo golpeaba y se quedó el pastor muy pensativo. Y de repente una mamá se le acerca y le dice: pastor, no entiendo. Déjenme le comparto esto. Miren lo que dice la Biblia aquí en Romanos capítulo 6, verso 22. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pastor, ¿sabe una cosa? Antes de venir a Cristo yo fumaba marihuana. Y ahora, después de Cristo, me levanto en la mañana y aguanto todo el día sin fumar, y aguanto todo el día sin fumar, pero llega la tarde y todas las noches me voy a acostar bien marihuana. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Y eso tiene que ver contigo y conmigo. Porque supuestamente somos cristianos, eres cristiano, Adrián, sin embargo sigues actuando como no cristiano. O para que decía la hermana Juanita, muy fuerte en los comentarios del Facebook: eres una mariposa pero sigues actuando como gusano. Jorge Alberto, Dios te convirtió en una mariposa pero sigues actuando como gusano. Sigues actuando como gusano. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y la mujer esa está desesperada. Y quizá algunos de nosotros estemos desesperados y digan: no entiendo qué es lo que está pasando, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo cambiar con esto? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Si Cristo está en mí, si el Espíritu Santo está en mí, ¿por qué sigo comportándome igual? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Sigues igual, hermano. Seguimos batallando. ¿Qué es lo que pasa conmigo?
¿Qué es lo que está pasando conmigo? Bueno, el apóstol Pablo se hizo esa pregunta en la Nueva Traducción Viviente. Quise hacerlo en esta traducción para que te quede bien claro. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, ¿pero qué? Pero igual lo hago. Oh, para mí, el poder mirar a Pablo sentado y escucharlo decir estas palabras, digo, ay Pablo, no sabes lo que estás haciendo, hermano. Siendo el gran apóstol que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento y decir estas palabras, aunque tú no lo creas, me dan consuelo. Porque sabes una cosa, me identifico contigo. Porque el bien que quiero hacer no hago. Y el mal que no quiero hacer termino haciendo. Hubo momentos en la vida de Pablo que sentía que no progresaba, ¿sí? que no salía adelante, que no salía adelante. La palabra de Dios nos dice que debemos de ser humildes y la mayoría somos soberbios. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que debemos de ser amables y la mayoría somos groseros. La palabra de Dios nos dice que debemos de ser impacientes y la mayoría somos impacientes. La palabra de Dios nos invita a que seamos tolerantes y somos intolerantes. Ahorita que vayamos a los restaurantes y ver las filas que hay, te vas a estar peleando porque no, yo llegué primero, ¿por qué esto, por qué el otro? La palabra de Dios nos invita a que nos esforcemos y seamos valientes. Y nos hace falta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es esa lucha que tenemos en común? Es muy probable que todos aquí estamos batallando con las mismas cosas. ¿Sí? Estamos batallando con lo mismo que la carne y el espíritu. La carne y el espíritu. ¿Y quién va a ganar? Pues el que alimentes más. El que alimentes más. Fíjate, dice ahí en Romanos 7, 20, 24, ahora sí hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Soy hombre desgraciado. Si te quieres justificar porque el pecado, eres un desgraciado. ¿Sí? Y tú, hermana, si quieres decir eso, pues eres una desgraciada. ¿Te gustaría que te digan eso? No, ¿verdad? ¿Cuántas dicen amén? Ninguna. Sí. Soy un desgraciado, dice Pablo. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. Y vemos unas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cómo logró Jesús conquistar el pecado? Y la siguiente, ¿cómo puedo yo aplicarlo en mi vida? Recibo a Jesús en mi vida. Vengo a ser sellado con el Espíritu Santo de la salvación. Sin embargo, sigo batallando con el pecado. Y aquí es donde hay veces que batallo con algunos hermanos. Hay algunos cristianos que se creen superiores y que piensan que ya no pecan. Que cuando pecaban, no hombre, vamos a pecar hasta el día que muramos. Mientras que estemos aquí en la carne, estamos en proceso. ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? Seguimos haciendo las cosas que no queremos hacer. Y luego dice aquí, ¿cómo puedo enfrentar mi problema con el pecado? Necesitas entender algo bien importante.
Dice aquí en Efesios 4, 7 a 10, pero a cada uno de nosotros nos fue dada un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió, sin duda. Eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Palabras clave. Cuando ascendió a las alturas, se llevó a la multitud de cautivos como victorioso Salvador. La siguiente, Cristo también descendió a este mundo inferior. Y la siguiente, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Muchas veces nosotros nos peleamos con otras personas porque creen diferente. Pero voy a seguir adelante. No debemos de pelear. No debemos de pelear. Nosotros, los cristianos, por ejemplo, el credo de los apóstoles, conocido también como el credo niceno, que fue escrito por allá en el año 390, dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y lo visible. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Y habla acerca de que fue muerto y que resucitó al tercer día. Lo escribieron los apóstoles para corroborar la vida de Jesús. Entonces, muchas veces en lugar de pelear por las cosas en las que no estamos de acuerdo, mejor deberíamos de concordar en las cosas que tenemos de acuerdo y gozarnos y hablar de Jesús. El Salmo 68, 18 dice de la siguiente manera, cuando ascendiste a las alturas, recibiste regalos de la gente, llevaste multitud de cautivos. En el Antiguo Testamento se creía que había el Seol o el sepulcro. Y el Seol o el sepulcro era un lugar que estaba en el centro de la tierra. ¿Sí? Por aquí había una imagen, no está siempre, la va a estar más adelante. Era una imagen donde estaba el seno de Abraham y el infierno. Bueno, lo que ahí este pasaje está diciendo es que Jesús desciende al centro de la tierra y se lleva a los que estaban en el seno de Abraham. ¿Cuál es el alcance de esta transformación? Los siguientes 3 puntos, las siguientes 3 cosas. La primera, Cristo conquistó victorioso el pecado, la muerte y a Satanás. El poder de vivir una vida nueva fue posible por su muerte y resurrección. Recuerda, es bien importante. Es bien importante esto que te estoy diciendo. Dice aquí en Colosenses 2, 13 al 15, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en nuestra contra. La eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Las avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Hermanos, estamos en una guerra. Los cristianos el día que más pelean son los días del servicio. Vienen los cristianos en el carro del chongo, el papá con el esposo y la esposa, y no, que esto y lo otro, y se bajan del carro y Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga.
pues no venías enchamucado o enchamucada ahí todo, hermano. ¿Sí? Curiosamente, esto nos pasa por esta guerra espiritual. Lo que necesitas saber es que no va a ser con tus fuerzas. No va a ser con tus fuerzas. Esta batalla ya fue ganada. El pecado ha sido vencido. Eres libre, has sido perdonado. Lo único que necesitas es echar mano de las armas que tienes a través de Jesucristo. Hay una guerra dentro de ti. Alguien dice la sombra y la luz. Alguien dice tus demonios. ¿Sí? Hay una lucha interna. La carne y el espíritu. Ahí es donde está la clave. Un cambio de vida siempre va a empezar con la verdad. Un cambio de vida siempre va a empezar con la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, déjame decirte algo. ¿Sabes por qué no cambias? ¿Sabes por qué, mariposa, sigues actuando como gusano? Porque no te alimentas de la palabra de Dios. Porque no lees tu Biblia. Lo único que va a transformar mi manera de pensar es la palabra de Dios. Mientras que yo no lea la Biblia, seguiré actuando como gusano. Y en lugar de volar como mariposa, tendré la tendencia a arrastrarme. Dice aquí en Mateo 4:4 que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra de Dios. Y luego en Hebreos dice en el 4:12 que la palabra de Dios es viva y es poderosa y es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra entre el alma y el espíritu. Todo tu ADN de Dios va a transformarte. Toda esa herencia que venimos arrastrando de nuestros antepasados, cosas a veces no gratas, la palabra de Dios las limpia, las purifica de ti. Pero pues no leemos la Biblia. No leemos la Biblia. Difícilmente lees tu Biblia. Si dijera, levanten la mano el que lee la Biblia y el que eche mentiras, que caiga un rayo, me quedaría sin congregación porque el primer rayo caería aquí en el púlpito. ¿Sí? Ahí está, hermanos. La palabra de Dios dice, somos copartícipes de la victoria de Cristo, somos copartícipes de la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y Satanás en el momento en que lo recibimos por fe como nuestro Salvador. Un cambio de vida exige que actuemos en la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. La paga, dice en Romanos capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es muerte. ¿Sí? La paga que deja el pecado es la muerte. Si sigues como gusano, pues no creas que algo no está bien. Dice ahí, todo creyente recibe un don espiritual en el momento de la salvación por dos razones. Todos recibimos cuando menos un don espiritual. ¿Sabes para qué? En primer lugar, para recordarnos que tuvimos un cambio de vida y que ocurrió por gracia, no por nuestro esfuerzo. No se trata de no intentarlo. No se trata de que no lo intentes, sino que no lo intentes con tus propias fuerzas, que lo intentes en el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Ahí es la única manera en que tú y yo vamos a vencer. ¿Sí? Tiene que ver con que necesitas, lo hemos estado hablando, la actitud de gusano. Pues yo no necesito ir a los varones, yo no necesito ir a la escuela dominical, yo no esto, yo no lo otro. No, sí necesitamos. Necesito ser parte de un grupo de apoyo de los viernes. Necesito ser parte de una clase de escuela dominical. Necesitas conectarte. ¿Sí? Para que en momentos difíciles como los que compartí hace rato, pues la gente sepa y podamos acompañarte.
No tan solo eso, sino para empoderarnos como agentes de gracia, quienes suplen las necesidades de otros para ser transformados a la imagen de Cristo. Eres empoderado para llevar buenas nuevas de salvación, consuelo. Dios usa tus dones, los míos, para bendecir la vida de otras personas. Hermano, escúchame bien lo que te voy a decir. Hay personas que se sienten solas. Hay personas que tienen, hay mamás que tienen muchos hijos y se sienten solos. Hay papás que puede ser que tengan muchos hijos y se sienten solos. Y tú puedes bendecirlos, bendecirlas con un simple abrazo. Sí. Qué bonito es que no tan solo eso, sino que estés dispuestos a apoyarlos si hay un problema financiero. Si puedes saludarlo con un billete de a 10, de a 20, de a 50, de a 100, sería algo maravilloso. Un cambio de vida es un regalo. Un cambio de vida es una responsabilidad. Hermano, tú y yo fuimos creados por Dios con un propósito, para vivir como Jesús. Indudablemente vivimos gran parte de nuestra vida como gusanos, pero ya no tienes que vivir como gusano. La metamorfosis ya se llevó a cabo. La metamorfosis, el Espíritu Santo está, ya no termina, pero se debe de ver. La palabra de Dios dice que por sus frutos nos van a conocer. Cierra tus ojos, cierra tus ojitos, ¿sí? Señor, te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí. Te doy gracias por tu presencia. Ayúdanos, Señor, a aprender a seguirte, a obedecerte. Gracias, Señor, porque tu salvación es gratuita y es un regalo. Padre, te pido por todas aquellas personas que no están leyendo su Biblia, que no estamos leyendo nuestra Biblia lo suficiente como para ser transformados, para que la mentalidad de gusano sea dejada y para que tomemos la mentalidad de mariposa. Rompe, Señor, con el poder de los malos hábitos en nosotros. Rompe con el pecado con los cuales batallamos. Te pido, Señor, que nos ayudes a conectarnos. Te pido, Señor, que nos ayudes a no darnos por vencidos. Te damos la gloria y la honra para que esta transformación se lleve a cabo. Padre, yo reconozco que necesito humildad, porque mi orgullo me hace pensar que yo ya llegué. Evitemos estarnos moviendo, por favor, durante la oración. Necesito de tu humildad. Jesucristo nos dice claramente: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tú quieres que seamos representantes dignos tuyos. Llénanos de humildad para poder acercarnos y pedir ayuda o apoyo a las personas para poder ser cristianos victoriosos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Es mi eternidad.